Pues sigamos acá, muchachos, reiterando que por compraventa debemos entender el negocio en virtud del cual un comprador paga un precio a cambio de que su vendedor le transfiera algún bien o bienes a cambio de dicho precio en dinero. Las partes pueden, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, establecer ciertos criterios, ciertos parámetros para entender a partir de qué momento se considera perfeccionado ese acuerdo de voluntades. Entonces, miren ustedes, existen lo que llamamos clases de compraventa, que a manera de ejemplo citamos la compraventa con reserva de dominio, para referirnos a aquel negocio en donde, a cambio de que el comprador tenga la gabela, la posibilidad, el beneficio de pagar por cuotas el precio pactado, el vendedor, para quedarse tranquilo de que no le van a quedar mal, se reserva la propiedad, es decir, aplaza el cumplimiento de su obligación de traditar hasta que se cancele la totalidad del precio. Entonces Pedro le dice a Juan, Juan, ¿me dejas pagarte por cuotas el carro que te compré? Y Juan le dice a Pedro, listo Pedro, pero la propiedad sigue siendo mía hasta que me termines de pagar la última cuota del precio. Entonces decimos en ese caso que estamos frente a una compraventa con reserva de dominio. Por otro lado, podemos ver compraventas al gusto o sobre muestra para referirnos, por ejemplo, muchachos, a esos eventos en donde a veces estamos familiarizados a ver en las grandes superficies lo que denominamos las impulsadoras. En ese caso hablamos de compraventas al gusto. También las conocemos como compraventas sobre prueba, en donde las partes lo que hacen en esos casos es condicionar a que después de yo que pruebe, deguste, utilice por un tiempo para verificar si se satisfacen mis intereses, si y solo entonces se cerrará el contrato de compraventa. Y por eso decimos que el hecho de que se pruebe, el hecho de que se deguste algo, no compromete a comprar, porque, reitero, estaba condicionado el negocio a poder constatar si se cumplían las expectativas en ese sentido. Asimismo decíamos, hay compraventa sobre muestra, para referirnos a que en este caso las partes supeditan el acuerdo de voluntades a que el bien que transfiere el vendedor cumpla las expectativas y las especificaciones que el comprador le había indicado. Por ejemplo, imaginémonos si yo mando a hacer una pieza, un torno de una máquina que se me rompió. Si yo doy la muestra exacta de lo que necesito, pues no me pueden dar algo parecido, algo similar, sino tiene que ser el mismo tipo de pieza, idéntico, para que entendamos que yo estoy obligado a pagar el precio que me comprometí, porque efectivamente el bien que se me entrega en venta satisfizo la muestra que yo al respecto como comprador entregué, y en consecuencia quedaré solo entonces condicionado a adquirir. Cuando hablamos de muestras sobre calidades no determinadas, estamos hablando genéricamente, en términos generales, de esos bienes de los cuales deben cumplirse con unas calidades, unas especificaciones medias. No me pueden exigir, como pasa con los géneros, ninguna marca en particular, sino en la medida en que se satisfagan esos parámetros medios, se entenderá con que se cumplió el compromiso por parte de quien vende. Miren ustedes, muchachos, también de la compraventa es importante familiarizarnos con
lo que denominamos genéricamente pactos. En su momento hablamos de las arras, de la cláusula penal, pero no son las únicas formas de generar pactos. En otra de las actividades que hemos hecho ya hablamos de la preferencia que se puede pactar o la opción que se puede pactar, y todo este tipo de acuerdos de menor valía complementan, ¿cierto?, los contratos como el de compraventa. Decimos, por ejemplo, que existe la figura del pacto de retroventa o el pacto comisorio o el pacto arbitral, que, por ejemplo, palabras más, palabras menos, los podemos sintetizar en el hecho de que el pacto de retroventa implica que en un único negocio, desde el principio, las partes acuerdan que ese bien que el vendedor va a transferir, éste se reserva la potestad de recuperarlo, y el comprador, respecto al bien que está adquiriendo, adquiere igualmente el compromiso de que eventualmente se lo tenga que volver a vender a quien se lo está transfiriendo a él. Es decir, que las partes invierten sus calidades. En este evento, Pedro le dice a Juan: Juan, te voy a vender mi apartamento, pero como yo lo quiero tanto y a lo mejor me arrepiento, ¿sí?, te lo voy a vender ahorita en 300 millones de pesos. Pero dame la posibilidad que si de aquí a 6 meses yo me devuelvo a la ciudad o no me amaño por allá donde esté y quiero recuperar mi apartamento, desde ya tú te comprometes a devolvérmelo, le dice Juan a Pedro. Pues Pedro le va a decir: listo, Juan, yo que te estoy pagando los 300 millones de pesos hoy, me comprometo que si de aquí a 6 meses tú quieres el apartamento, yo te lo vuelvo a vender, pero no te lo voy a vender en 300, a lo mejor, dice Pedro, yo te lo vuelvo a vender, pero en 320 para que haya valido la pena el negocio que estamos haciendo hoy. Entonces miren que habrá una compraventa con pacto de retroventa cuando desde el principio del negocio las partes se comprometen a que eventualmente intercambien las posiciones. Quien compra hoy le va a vender a quien hoy vende, y quien vende hoy le comprará eventualmente a quien hoy está comprando. En consecuencia, a eso le denominamos un pacto de retroventa, que no podemos confundir con la eventual posibilidad que entre las mismas partes haya una compraventa hoy y en 6 meses se vuelvan a encontrar de manera espontánea y decidan volver a hacer la venta, pero al revés. Pasa a cada rato, muchachos, a lo mejor ustedes conocen gente que se puede divorciar y a los 2, 3 años vuelven y se casan los mismos que se habían divorciado. Entonces uno puede retrotraer las decisiones que tomó y asimismo puede retrotraer los efectos de una compraventa inicial para que vuelva a su situación original. Eso es una compraventa con pacto de retroventa. Pero por otro lado hablamos del pacto comisorio para referirnos a que hay negocios, muchachos, de compra-venta que, como todo contrato bilateral, llevan implícita una condición resolutoria en caso de incumplimiento. Es decir, recuerden ustedes que decimos que uno, como parte en un negocio incumplida, no puede ser tan cínico de exigirle al otro que le cumpla a uno. Si yo incumplí, comillas, pierdo la posibilidad de exigirle al otro que me cumpla. Por eso decimos que en todo contrato bilateral hay implícita una condición resolutoria en caso de incumplimiento. Pues decimos que ese pacto comisorio se refiere a una estipulación expresa de esa regla general, pero aplicada a un incumplimiento en particular, porque decimos que el pacto comisorio, en pocas palabras, es comprometer al vendedor que, en el caso de que incumpla en el pago del precio, no en cualquier obligación, en la de pagar el precio, pues entenderá rescindido el contrato
¿sí? Resuelto, perdón, el contrato y en consecuencia deshecho el negocio si no lo paga en un término prudencial que ustedes me van a manifestar expresamente de acuerdo a sus lecturas. Puede exigir el juez que haga esa cancelación so pena de declarar la terminación del contrato. Por otro lado, decimos que existe el pacto arbitral para referirnos, muchachos, a esa posibilidad, a ese negocio jurídico en virtud del cual comprador y vendedor renuncian a llevar sus diferencias ante un juez y deciden que sus diferencias, sus eventuales conflictos los va a decidir un tribunal de arbitramiento o un árbitro según el caso. Como veremos al final del semestre, ese pacto arbitral se puede manifestar a través de una cláusula compromisoria o un compromiso. Para avanzar en el tema de hoy, muchachos, vamos a hablar de la lesión enorme, ¿sí? Vamos a hablar de la lesión enorme como una anomalía que se puede presentar en el contrato de compraventa cuando estamos frente a un precio injusto sobre la cosa que se pagó, pero la lesión enorme procede en la medida en que concurran varios requisitos, no en todo caso, no en cualquier compraventa. Y de dicha lesión enorme hay que tener en cuenta que lo que se busca es la rescisión del contrato, es decir, deshacer un contrato por razón distinta a un incumplimiento, sencillamente por una desproporción exagerada entre el valor del bien que se vende y el precio que se paga. Decimos que esa lesión se puede dar porque el precio es muy caro o ínfimo, es decir, la desproporción y la injusticia se puede presentar porque se cobró exageradamente o porque se pagó algo insignificante, es igualmente injusto. Y hablamos en consecuencia de un precio vil o de un precio irrisorio. Le decimos que existe la posibilidad de tener ese efecto inicial que es la rescisión del contrato, pudiendo el comprador o el vendedor, según el caso, mantener el negocio si cumplen con ciertos requerimientos según la ley que explicaremos más adelante. Esta acción se considera, decimos, de rescisión por lesión enorme, que tiene dos características especiales: ser de orden público y ser de carácter personal. Decimos que es de orden público porque los requisitos que deben concurrir, sus consecuencias y quién puede impetrarla, contra quién puede hacerlo, están regulados por la ley y no cabe, ¿sí?, algún tipo de estipulación en las partes para generar requisitos o extraerse de la responsabilidad si los requisitos concurren. Pero por otro lado decimos que esa lesión es de carácter personal para referirnos a que solamente procede y puede ser impetrada entre las partes que celebraron la compraventa o sus eventuales sucesores, porque en últimas esos sucesores estarán representando a los patrimonios inicialmente involucrados. Entonces, de eso vamos a hablar con más detalle en una próxima presentación para dejar hasta aquí, muchachos.